día, ¿cómo estás? Soy Carlos Sebane y te estoy dando la bienvenida a este segundo día de camino volviendo a casa. Vamos a seguir con el capítulo 11 de Marcos. Ayer vimos hasta el versículo 11 y hoy vamos a proseguir con el versículo 12. Ayer vimos cómo Jesús se dirigía a Betania y hoy lo vemos retornando a Jerusalén. Por eso retomamos la lectura desde el versículo 12, donde dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús sintió hambre. Al divisar de lejos una higuera cubierta de hojas, se acercó para ver si encontraba algún fruto, pero no había más que hojas, porque no era la época de los higos. Dirigiéndose a la higuera le dijo que nadie más coma de tus frutos, y sus discípulos lo oyeron. El día anterior Jesús había llegado a Jerusalén y había ido directamente al templo, donde observó todo lo que allí pasaba. Y Marcos nos dice que ya estaba anocheciendo, así que se fue a Betania, donde pasó la noche. A la mañana siguiente volvió a Jerusalén con la intención de expresar su desaprobación sobre la forma en que los líderes religiosos de Israel habían convertido el templo en una cueva de ladrones, en palabras de Jesús. Sin embargo, Marcos nos habla en el medio de la maldición de la higuera estéril. Y tal vez podríamos preguntarnos qué importancia puede tener una higuera en el camino de Betania a Jerusalén para que Marcos la mencione en dos ocasiones. Esto ocurrió en la mañana del segundo día, cuando ellos venían de Betania. Este era el segundo día en que Jesús entró en Jerusalén. Y la higuera, como la vid, era un árbol que representaba a Israel. Al llegar el momento culminante de la salvación, Israel estaba como la higuera, sin frutos. Lo mismo se iba a decir en la parábola de los viñadores. Los israelitas tenían las hojas exteriores de una religión dada por Dios, pero no había fruto espiritual allí. Y me pregunto si no podríamos decir lo mismo de muchas de nuestras comunidades. Como también lo expresaba el profeta Isaías: el Señor ha dicho, este pueblo se acerca a mí con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, y el temor que me tiene no es más que un precepto humano aprendido por rutina. Volvamos al Evangelio de Marcos, ahora el versículo 15. Cuando llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían y compraban en él. Derribó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas, y prohibió que transportaran cargas por el templo. Y les enseñaba: ¿acaso no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Cuando se enteraron, los sumos sacerdotes y los escribas buscaban la forma de matarlo porque le tenían miedo, ya que todo el pueblo estaba maravillado de su enseñanza. Al caer la tarde, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. Para los tiempos de Jesús, Jerusalén se llenaba de gente para celebrar las fiestas de Pascua. Los judíos llegaban a Jerusalén cada año para celebrarla. Los que residían a menos de 25 kilómetros debían hacerlo todos los años, pero los que vivían a mayor distancia no estaban obligados a participar siempre, sino que debían hacerlo aunque fuera una sola vez en la vida. Las personas que llegaban debían traer o comprar un animal ritualmente perfecto para realizar un sacrificio por los pecados y pagar un impuesto en el templo. Como los que venían no siempre manejaban la moneda del templo, entonces los cambistas se disponían estratégicamente en el atrio de los gentiles para que los viajeros provenientes de lugares lejanos pudieran pagar el impuesto con la moneda aceptada en el templo, ya que los extranjeros no podían pagar con su propia moneda, sino que necesitaban las monedas de curso legal. De igualmente, aquellos que vendían los animales que estaban en estado perfecto también se colocaban en aquel lugar para poder ofrecer para la venta esos animales que de seguro serían aceptados para el sacrificio. Recordemos que los mismos eran examinados antes de ser utilizados con este fin por los sacerdotes. Y queda bien claro que todos los que comerciaban en el templo obtenían ganancias por la transacción. Y además existía una buena cuota de subjetividad de parte de aquellos que examinaban a los animales
no comprados en el templo. Por ambas cosas se entiende el motivo del enojo de Jesús. Tal era la situación que a quienes venían de presentar la ofrenda para el sacrificio les convenía más traer el dinero para comprar el animal que venir cargando con él todo el viaje, corriendo así el riesgo, casi seguro, de no ser aceptado por los sacerdotes. Obviamente Jesús tuvo buenas razones para llamar a aquel lugar cueva de ladrones, porque en ese contexto la religión, en vez de acercar a las personas a Dios, las alejaba. Los sacerdotes y los demás religiosos habían manchado los propósitos, las reglas y todo acto que se realizaba en el templo. Las personas eran llevadas a cumplir con la letra de la ley, pero nada hacían sus líderes religiosos para ayudarlas a comprender el espíritu de la ley, los propósitos y los significados espirituales. Esto era lo que había alejado a las personas de Dios, de tal manera que estaban ciegos a los principios espirituales y por ello no lograban entender las enseñanzas de Jesús. Y luego veremos cómo al caer la tarde vuelve a salir de la ciudad. Evidentemente, en el texto de hoy vemos que Jesús tenía mucho amor por la fe genuina, por la fe que brota del corazón de las personas. ¿Tenemos nosotros ese mismo amor por anunciar el Evangelio a los que nos rodean? Pero no termina nuestro encuentro hoy acá, Quiero contarte una historia. La historia de Manuel, un hombre sencillo, muy sencillo, empleado de la construcción, que todos los días, al llegar de trabajar, iba a jugar al parque con su único hijo, con Mario, y jugaba al fútbol. Al chico le encantaba jugar al fútbol y jugaba muy bien, y cada día lo esperaba para jugar con él. La mamá de Mario había fallecido en un accidente cuando Mario era un bebé, y Manuel entonces crió a su hijo solo, lo mejor que pudo. Y así todos los días, a pesar de que muchas veces regresaba muy cansado, o aunque muchos días hacía frío o llovía, él sabía que su hijo lo esperaba para jugar un rato al fútbol y eso era suficiente. El amor de un padre por un hijo es una fuerza poderosa, poderosísima. En una ocasión Jesús dijo que si nosotros los humanos somos capaces de amar así, ¿cuánto más no nos amará Dios, que es un Padre bueno y generoso? Ahora, ¿qué ocurre cuando el amor no es correspondido? ¿Qué ocurre en el corazón del Padre cuando el Hijo se va? Al comenzar el colegio secundario, Mario comenzó a frecuentar amistades que a su padre no le gustaban mucho. Y aunque siempre había sido muy buen alumno, empezó a descuidar los estudios, a llegar tarde a casa. Y así empezaron las discusiones. Y luego de años de discusiones, un día se dirigió a la puerta de la calle, la abrió y se fue, dejando a su padre solo, muy solo. Y según la palabra de Dios, nosotros hemos hecho lo mismo. Hemos despreciado el amor de nuestro Padre. Dice el profeta Isaías, cada cual se ha ido por su propio camino. Pero el deseo de Dios es que sus hijos vuelvan a casa. San Pablo dice en la carta a los Corintios que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él. Y la reconciliación desenreda lo enredado. La reconciliación vuelve a encender esa pasión que se ha enfriado. La reconciliación abraza al extraviado y lo pone en camino hacia el hogar. El camino a la cruz nos dice exactamente hasta dónde va a llegar Dios para hacernos volver. Mario, luego de irse de la casa, se fue a un pueblo cercano. Un amigo le dio un lugar en el sótano de su casa y allí por fin se sentía libre. Pero cada día llegaba a ese sucio y maloliente sótano una carta de su padre que él, por supuesto, no abría. Luego de unos días consiguió un trabajo repartiendo volantes en la calle principal del pueblo, pero lo que ganaba no le alcanzaba para cubrir sus necesidades y sus gustos. Y mientras tanto, las cartas seguían llegando. Su amigo, el que le prestaba el sótano, le dijo que si se animaba, él tenía un trabajo mejor para ofrecerle. Y así lo invitó a que esa misma noche lo acompañara en su trabajo,
que consistía en salir a robar. Y así fue como Mario se convirtió en un delincuente. En uno de sus robos la policía intervino y estuvo preso algunas horas, pero como no tenía antecedentes, quedó libre. Y al regresar al sótano sintió la necesidad de abrir una de las cartas de su padre, pero se detuvo. Mejor no. Mañana sí lo voy a abrir. Y se fue a dormir. Al día siguiente ya se había olvidado de ese impulso, se había olvidado de las cartas, se había olvidado de su padre y siguió su vida como todos los días. Las cartas seguían llegando, pero él no las abría. Hasta que un día su amigo le dijo que un hombre había preguntado por él la noche anterior y había dejado una nota escrita a mano. La nota decía: sé dónde estás, sé lo que haces, pero esto no cambia nada lo que siento por ti. Solamente quiero que contestes mi pregunta. Rápidamente Mario tomó una de las cartas mientras se preguntaba cuál era esa pregunta y así abrió una carta y la leyó. Luego hizo lo mismo con una segunda y con una tercera, y cada carta tenía la misma frase. Cada frase le hacía la misma pregunta. En unos minutos el piso estuvo lleno de papeles y el rostro de Mario estuvo lleno de lágrimas. Y luego de unas horas se encontraba a bordo de un autobús y antes de que terminara el día estaba golpeando la puerta de su hogar. Al abrir la puerta el padre sonrió y abrazó a su hijo mientras Mario le preguntaba si la invitación seguía en pie. Manuel, el padre emocionado, le dijo: claro que sí, la invitación se mantiene. Y mientras lloraban abrazados en el piso quedaron esas cartas donde Manuel le preguntaba a su hijo: ¿querés jugar conmigo al fútbol una vez más? Seguramente esta historia te hizo recordar la parábola del hijo pródigo y tal vez te recordó tu propia historia. Si recordás la parábola del hijo pródigo, recordarás que el padre no lo recibió diciéndole: te lo dije, mirá que te lo advertí. No. El padre fue corriendo a abrazarlo. La primera carta de Juan nos enseña que el amor cubre multitud de pecados. Somos nosotros los que nos ponemos la carga de la culpa y la condena y no dejamos que el amor de Dios fluya hacia nosotros y nos sane. Generalmente somos nosotros los que nos excluimos, los que nos alejamos, pero nuestro Padre pide a gritos que vuelvas a sus brazos. Y mientras tanto, sigue esperando pacientemente que lo visites, que te acerques para susurrarte al oído: te estaba esperando, hijo mío, vení a disfrutar de la vida plena que tengo preparada para vos. La tarea para mañana va a ser leer este texto de Marcos, capítulo 11, los versículos del 12 al 19. Y me despido esta mañana con esta historia, que es tu historia y que es mi historia. Un hombre tenía 2 hijos y vivían en el campo. El menor dijo a su padre: yo de tu casa me largo. Me cansé de la rutina, ropa, techo y comida. Quiero conocer lugares, tu casa me queda chica. El padre hizo silencio. El muchacho partió un día a un territorio alejado.
Necesitó poco tiempo para olvidar su pasado. Malgastó todos sus bienes, viviendo desordenado, pagando por amistad, amor y tiempo prestado. Y cuando en sus bolsillos ya no quedaban monedas, tampoco había amigos que acompañaran la pena. Consiguió un empleo triste cuidando cerdos ajenos. Tan profunda era su hambre que deseó comer con ellos. Hundido en una gran pena pensó en su casa, en su padre, en la antigua felicidad. Ahora sabe cuánto vale y por fin se decidió, regresaría con su padre. Allí lo aceptarían, todo sería como antes. Se puso de pie y partió, y cuando ya estaba cerca vio a su padre que corría para abrazarlo con fuerza. Eso hace el padre bueno. Eso hace el padre bueno con aquellos que lo olvidan. Perdona, ama y abraza. Si a regresar se anima. Gritó su nombre bien fuerte y de besos lo cubrió. Le dio sandalias y anillo y un carnero cocinó. Creía que habías muerto, dijo el padre emocionado. Volviste a la vida un día, no te vayas de mi lado.